Atlanta. Esta es su casa, su familia, sean bienvenidos y Dios les bendiga. Los miércoles estamos dedicando a estar estudiando personajes bíblicos y el miércoles pasado terminamos de estudiar el personaje Job, ¿verdad? Estudiamos a Job, ya concluimos, ya aprendimos de Job y ahora vamos a aprender de un nuevo personaje. ¿Alguien se dio cuenta con los anuncios del domingo de qué personaje estábamos hablando? Porque con toda intención no se puso el nombre. Con los gráficos podía uno deducir. ¿No se acuerda el anuncio del domingo? ¿Sí? ¿De qué se trataba el anuncio del domingo? Sí, ¿verdad? Se verían los muros de Jericó y nos lleva a pensar en Josué. Así es que vamos a estar estudiando precisamente a Josué. No creo que sean demasiados miércoles para buscar ser breves, pero vamos metiéndonos a ver qué nos dice la Biblia con respecto a este hombre, todo un caudillo. Estaba revisando el nombre de Josué, aparece 237 veces en la Biblia, 237 veces aparece en la Biblia, y estamos hablando de un personaje que vivió alrededor de 1500 años antes de Jesucristo. Más o menos es el tiempo en el que está viviendo Josué. Y la primera vez que aparece Josué en la Biblia es en el libro del Éxodo, ¿sí? Es que le voy a invitar a que busque su libro en su Biblia, el libro de Éxodo. Es primero Génesis y luego sigue Éxodo, es el segundo libro de la Biblia. En Éxodo capítulo 17, ¿sí? Entonces resulta ahí que de alguna manera el pueblo de Dios está iniciando o a punto de iniciar una guerra en contra de un pueblo de Amalek, los amalecitas, uno de los enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Así es que Éxodo 17 en el versículo 8 nos introducimos en esta, ahí están a punto de pelear. Dice que vino Amalek, o sea, de los amalecitas, no que viniera una persona, se refiere a toda una nación, un grupo, ¿verdad? Vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Versículo 9, y le dijo Moisés a Josué, y ahí aparece por primera vez el nombre de Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dice versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, ¿sí? Ahora, algo que me llama mucho la atención es que sabemos que Josué es todo un caudillo. Josué es un personaje reconocido de la Biblia. Es todo un guerrero, no sé, valeroso, valiente, que introdujo al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y no se nos introduce a Josué con aplausos. Yo es como para que me imaginara que dijeran: y ahora con ustedes el caudillo Josué, ¿verdad? No se introduce nada. No, me llama la atención que no se nos dice absolutamente nada. Nada más dice que hizo que dijo Moisés a Josué que hiciera algo. Es todo lo que nos dice. Podrías decir: Josué, ¿y quién es Josué? ¿Has oído acerca de Josué? ¿Alguien te ha dicho Josué? Bueno, ¿y Josué quién es? Porque de alguna manera no nos está diciendo nada. Yo hubiera esperado que hicieran una gran presentación. Una gran presentación. Solo nos dice que Moisés le dio una orden a Josué. Y suena raro, ¿verdad? Porque si Josué es conocido como un gran líder, como un caudillo valiente, entonces ¿por qué? Yo hubiera, insisto, esperado que fuera una gran introducción, que fuera una gran presentación, ¿no? Y por si fuera poco, no solo no se le introduce, no se le presenta, no se hace gran escándalo, sino además lo encontramos recibiendo órdenes. No está mandando, no está dirigiendo, no está gobernando, no está más que recibiendo órdenes. Y de alguna manera dentro de las órdenes le está tocando la peor parte. Porque dice: mira lo que está haciendo. Quiero que se imagine Moisés qué está haciendo. Ven Josué, ven para acá. ¿Ves allá a los enemigos? Vete a pelear con ellos, yo aquí te espero. Es realmente lo que está haciendo Moisés. Yo acá me quedo arriba, ¿sí? Acá yo te veo. Aquí tengo mi vara, yo aquí te voy a estar viendo. Tú córrele. Es lo que está sucediendo. Entonces como que de alguna manera le tocó la peor parte.
Moisés se queda en la cumbre viendo, mientras que Josué es el que se mete directamente a la guerra. Ahora, entendamos también otro concepto. Estamos muy acostumbrados en nuestro entorno de hoy en pensar en una guerra en donde sacas unas metralletas, una K-47 y patata, empiezas a disparar y te escondes. Pero en aquel entonces era de saca la espada, y era ahora sí que hombre a hombre, ¿verdad? Era de darse en la torre a espadazos, cuchillazos y lanzas y lo que tú quieras, uno a uno. Así es que no está siendo una tarea sencilla. Y aquí empezamos a comprender algo valiosísimo en el corazón de Josué que debemos imitar nosotros el día de hoy. Josué está sabiendo ocupar su lugar. Josué sabe que él no es el líder. Josué sabe que él no es el jefe. Josué sabe que él no es la cabeza. Josué sabe que es un siervo. Y lo describe la Biblia como el siervo, el ayudante de Moisés. Ese es precisamente como la Biblia lo describe. Y viene a mi memoria Marcos 10:45. Vámonos al Evangelio. En el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, ¿verdad? Lucas y Juan. Mateo, en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesucristo se está autodescribiendo en su misión. Y entonces dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre, o sea, como diciendo, Jesús está diciendo, porque yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Cristo está hablando de ese corazón de servicio. A esto vine, a servir, no a que me sirvan. Y este corazón de siervo hace mucha falta en nosotros como pueblo cristiano. A veces se nos olvida. Nos involucramos en las actividades de la iglesia y nos cuesta a veces trabajo darnos cuenta que si Cristo vino a servir, nosotros con mayor razón. Con mayor razón. Y el problema, creo yo, que tenemos equivocado el concepto de lo que significa servir o siervo. Yo no sé, viene a mi memoria, no está ya en las notas, pero en Hechos dice que de repente se dieron cuenta que las viudas estaban siendo desatendidas en la vida de la iglesia. Y la iglesia nombró diáconos. Y el requisito para ser diácono en ese sentido era hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo. Y dice, ¿para qué? ¿Para que predicaran? No. ¿Para que dirigieran? No. Para que sirvieran en las mesas. Fíjense, necesitaban hombres de buen testimonio llenos del Espíritu Santo para ser meseros. Y dicen los apóstoles, para que nosotros, dicen los apóstoles, nos ocupemos de la palabra de Dios y la oración. Qué bonito corazón de siervo. Porque imagínense, Esteban era uno de esos diáconos, uno de esos siervos, que dijera, ay, oye, mira nada más. Si tú, Pedro, claro, tú quieres predicar, quieres estar arriba en la montaña con tu vara como Moisés, ¿verdad? Y a mí me mandas a la guerra, a servir en las mesas, ni que fuera yo mesero. ¿Se fija? Normalmente tenemos equivocado este concepto. Y ser siervo no es algo que suena agradable para nadie. A veces me preocupa cuando, oye, ¿podrías servir en...? No, como que esa palabra, bueno, ¿me puedes ayudar? Por ahí tenemos un dicho que dice, el que no sirve, no sirve, ¿verdad? Pero es ese, no, pero siempre que hablamos de siervo pensamos en esclavo. O sea, un esclavo, alguien que no tiene ni voluntad ni propósito. Tú eres siervo, tú te callas y tú haces lo que yo te diga, ¿no? Es que ese es el concepto que se ha impuesto en el mundo, ¿no? Y de alguna manera, algo que me llama mucho la atención es que en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cada vez que se traduce, cada vez que nosotros leemos en el Nuevo Testamento, leemos la palabra siervo, toda la vez que leemos siervo, fíjese que en realidad, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que fue escrito originalmente en griego, la palabra, si nos vamos al texto griego, dice doulos. Doulos es una palabra griega. Y cada vez que en griego aparece doulos, en nuestra Biblia en español tradujeron siervo. Y ya lo hemos comentado antes, pero la palabra doulos tiene un solo significado. No tiene, porque hay muchas palabras en el griego que tienen varios significados, pero doulos solo tiene no tiene más, no hay lugar a dudas, no hay pierde, solo significa una sola cosa y no significa siervo, significa esclavo.
Fíjense entonces que decir, somos siervos de Jesucristo. No, el texto original dice somos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo, esclavos unos de los otros. Pero esa palabra no está muy agradable. Ponle siervo mejor. Pero debemos entender esta realidad, ¿sí? Doulos no tiene más que un solo significado, y ese significado es esclavo. Y para eso hay un solo jefe, un solo gobernante, una sola cabeza de todo, ¿sí? Y esa palabra en el griego es kurios, que significa amo, dueño, señor. Así es que hay un Dios que es kurios, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro señor, y nosotros somos doulos, somos esclavos. No hay más, somos doulos del único kurios verdadero. Somos esclavos del único amo y señor de todo. Y podríamos utilizar una expresión que usamos mucho en nuestro diario convivir, y diríamos, entonces, Gil, ubícate, eso somos. Y le digo a Gil porque me llevo con él, pero nos va para todos, ¿verdad? Pero ubiquémonos, nada más que la palabra no me gusta, ubiquémonos. Por eso te digo, ubícate pues. Pero es eso somos esclavos de Dios, esclavos de Jesucristo. Necesitamos comprender esto, porque entonces nos damos cuenta que no depende de nosotros la decisión de qué hacer y cómo hacer las cosas, sino de nuestro kurios. Y a nivel de organización en la iglesia se debe modelar lo mismo. Somos siervos, somos esclavos. Estaba leyendo, ¿se acuerda aquella expedición de astronautas que llegaron por primera vez a la luna? Que inclusive de repente dicen que a lo mejor nunca llegaron, ¿se acuerda? Y uno de los tripulantes de la expedición, de apellido Irwin, tiempo después de ese evento, lo invitaron a dar una conferencia. Y al estar abriendo el tema de su conferencia ante miles de personas, dijo lo siguiente: mientras yo regresaba a la tierra aquel día, comprendí que yo era un siervo y no una celebridad. Así que estoy aquí como siervo de Dios en el planeta Tierra para compartir con ustedes lo que he experimentado, a fin de que otros conozcan la gloria de Dios. Eso es, de eso se trata. Y te preguntaría, ¿y tú qué eres? ¿Siervo o una personalidad? ¿Cómo te definirías? Y yo no digo de palabra, porque todos diríamos, no, siervo, no, pero en la realidad, no, de alguna forma. Pero bueno, vamos regresando a nuestro pasaje de Éxodo, porque si no aquí nos perdemos. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención es la obediencia de Josué. La obediencia de Josué. Si ustedes se fijan aquí donde acabamos de leer el versículo, ¿cuál fue? En Éxodo 17, el versículo 10, dice que hizo Josué como le dijo Moisés. No dice hizo Josué como se le pegó la gana. No dice hizo Josué como creyó conveniente o conforme a su experiencia. Hizo tal y como se le dijo, ¿verdad? Peleando contra el enemigo. ¿Y qué sucedió? Lo que Moisés le dijo. Moisés, Aarón y Hur se subieron a la cumbre del collado. Entonces vemos no solo un corazón de siervo en Josué, sino dentro de este corazón de siervo un corazón obediente. Se está forjando un gran hombre, se está forjando un caudillo, un hombre de Dios. Y aquí empezamos a ver por dónde se empieza. Y yo te diría, ¿quieres tú ser un gran hombre, una gran mujer de Dios? Entonces primero aprendamos esta realidad de humildad. Somos siervos de Dios, siervos los unos de los otros, y nuestro llamado en la vida de la iglesia es servir. Y número 2, la obediencia. Qué importante es que sepamos ser obedientes al liderazgo. A lo mejor está mal que yo lo diga porque soy el pastor y diría, tienes que ser obediente, Gil. Pero en realidad, inclusive la Biblia en el Nuevo Testamento dice, obedeced a vuestros pastores. Así es que, ni modo, Gil, no te queda otra. ¿Quién te manda a sentarte aquí, Gil? Pero bueno, me llama la atención entonces la obediencia de Josué. Y pienso, ¿cuántas veces se nos cuestiona? O digo, cuestionamos nosotros lo que se nos dice que hagamos. No, pero de veras no, mejor así no. Cuestionamos. Inclusive puede ser que hasta nos sintamos
como yo me imagino que pudo haber sentido Josué, dicho, ay, mira nomás, y tú, Moisés, sentado en la piedrita, en la nube, en área arriba, viendo como si fuera el partido de béisbol, ¿verdad? Pudiéramos llegar a pensar así. Es como decir, ay, sí, miren nada más. Y tú, pastor, te quedas sentado en la cumbre. Qué papita, pastor. ¿Me entiende? A lo mejor alguien pueda sentirlo de esta manera y tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 11, Éxodo 17:11. Y aquí me gusta imaginarme lo que está sucediendo. Dice que sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. O sea, mientras Moisés tuviera la mano arriba, el pueblo de Dios ganaba, ¿sí? Pero cuando bajaba su mano, ganaba o prevalecía Amalek, ¿sí se fija? Y las manos de Moisés, lógicamente, se cansaban. ¿Te puedes imaginar las manos levantadas por un buen rato? A veces pensamos que la vida de Moisés era la cómoda. A veces pensamos que la vida de los líderes, porque están al frente, ay, qué papita. Pero tenía un cansancio de tener las manos levantadas. Dice, lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Estaba parado. Ahora le hacen que se siente. Y por un lado Aarón y por el otro lado este hombre Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y dice, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. A veces me preocupa que estamos alabando y así, ay, tengo que levantar la mano. Dice Manuel que levante la mano. ¿De veras, Jona, quieres que levante la mano? Es que ya me cansé de levantar la mano. O sea, todo el santo día estuvo Moisés, le tuvieron que ayudar. Imagínate qué bueno que dijeras, ¿me ayudas porque quiero seguir alabando a Dios con las manos en alto, pero ya me cansé? ¿Me sostienes el brazo? No sé, pretextos debíamos eliminarlos. Entonces nos damos cuenta, mire, imagínese este panorama, está Moisés arriba con su vara, tiene sus manos alzadas y de repente como que, a lo mejor ya ve así como, me imagino así como quitándose el sudor, bajando y empezaban a perder. No, Moisés levanta la mano y volvían a ir ganando. Así estaba la batalla. Entonces se dieron cuenta, le ponen una silla, o sea, una silla cómoda, una piedra, siéntate y yo te agarro una mano y tú le agarras la otra. Ya lo tienen al pobre, ¿no? Me imagino, aunque lo estuvieran agarrando, me imagino que el brazo duele, cansa, ¿sí? Y Josué está en la batalla. Puede parecer que Josué tiene la parte más difícil. Difícilmente creo yo que un Moisés pudiera ser apto para la guerra. Para empezar, no era un jovencito. Para este momento Moisés tiene más de 80 años de edad. Entonces no es un chamaco, no es un joven. Aparentemente Josué es mucho más joven que Moisés, entonces tenía toda la energía. No sé, pero yo me imagino a Josué tan metido en la batalla, en la guerra, chicoteando y latillando y metiendo la espada por todo, a lo mejor salpicado de sangre. ¿Ha visto películas así? ¿Para qué anda viendo esas películas? Todo salpicado de sangre, me lo imagino así, encarnizado, échenme otro así, y no sabe lo que está pasando. Y yo me imagino que de repente ve que está perdiendo y ha de haber dicho, tengo que echarle más ganas. Y no sabe que es que Moisés bajó la mano. Y luego de repente empieza a ganar y dice, ay, esto sí me sirvió. Están huyendo ante mi presencia. Él cree que es él y no se da cuenta que es atrás de él lo que está sucediendo verdaderamente. Y a veces es lo que sucede cuando estamos sirviendo. No nos damos cuenta del entorno completo. No logramos apreciar, valorar o observar lo que está sucediendo atrás de nosotros. Atrás de nosotros. Como ese, no sé, anécdota, chiste, comentario que usualmente se cuenta mucho acerca de que un muchachito que estaba teniendo problemas con su compañero de escuela porque abusaba de él, golpeándolo a cada rato, y entonces el hermano se queja con su hermano mayor, y el hermano mayor le dice, no, para la otra enfréntatele, no le tengas miedo. Y entonces al día siguiente le llega el abusador, le llega el abusador y se le enfrenta y el hombre lo ve y sale corriendo y ya cree que, y no se da cuenta que es que el hermano mayor estaba atrás de él y corrieron por el hermano. Así me imagino. O sea, él dice, hoy me tienen miedo los amalecitas. No, Josué, no eres tú, Josué. Y a veces sí, no, ya viste todo lo que hice. No, sí, yo pasé a recoger las ofrendas. Sí, ¿sabes qué? Sí. Yo llegué temprano y me paré en la puerta. Y yo toqué la guitarra, ¿verdad? ¿Ya te fijaste? O sea, y se logró algo poderoso, ¿verdad? ¿Se ha fijado que nos queremos llevar el crédito de todo?
Josué no se está dando cuenta de todo lo que está sucediendo. Me lo imagino sintiéndose todo un guerrero poderoso. Ay, no sabe lo que está atrás. Dice versículo 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Ahora, escuchemos algo. Es Dios el que está moviendo a su siervo Moisés para lograr la victoria, ¿sí? Y no depende de Josué, pero se requería un Josué. Se requería un siervo. Se requieren siervos para la obra de Dios. El poder no está en el siervo, pero se requiere al siervo. Es bien importante que no perdamos de vista, porque si no hubiera ido Josué a la guerra, yo sé que Dios hubiera provocado la victoria de otra manera. Lo vemos como lo que vimos en la semana antepasada. O sea, ¿se acuerda? Con la pura alabanza, y los malos se mataron solitos entre ellos, ¿no? Yo sé que Dios hubiera respondido, pero no sé, todo pudiera parecer que era Josué el que estaba logrando la victoria sin darse cuenta de que de él no dependía. Pero se necesitaba a un Josué en el campo de batalla. Se necesitaba a un Moisés en la cumbre. ¿Te das cuenta? Esto es bien importante, no podemos perder de vista todo esto, ¿no? Y cuántas veces no queremos servir porque no se nos da el crédito de lo que hicimos. Es que nadie me dio las gracias, es que nadie reconoció lo que yo hice, es que no valoraron. Ese no es un corazón de siervo. No vemos a Josué con esa actitud. Y si nos damos cuenta, es Moisés quien está recibiendo las instrucciones de Dios. Continuamos en Éxodo 17, versículo 14. Dice que, y Jehová le dijo, ¿a quién? ¿A Josué? No, le dijo a Moisés. Ahora sí que, Josué, ubícate Josué, ¿sí? Escribe esto, le dice Dios a Moisés, para memoria en un libro, y dile a Josué. Qué lindo, ¿sabes? Viene a mi memoria ¿se acuerda cuando Pedro negó a Cristo aquella noche 3 veces? ¿Se acuerda? Y cuando Cristo resucitó, ¿qué fue lo primero que hizo? Dijo, vayan y díganle a todos y a Pedro. Y a Pedro. Yo creo que aquí, imagínate entonces a Josué, me lo imagino todo salpicado, ensangrentado. A lo mejor como diciendo, échenme otro todavía, así como toda la adrenalina, ¿no? Y de repente está escuchando, o viene Moisés y le dice, ¿sabes qué? Dice Dios que te diga que Dios, no tú Josué, Él va a raer por completo a los enemigos. Versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. El verdadero forjador de la victoria ni siquiera era Moisés, era Dios, y Moisés lo reconoce al grado que hace o edifica un altar para reconocer el mérito, el crédito de todo lo que sucedió y lo que va a suceder. Era Dios. Qué gran lección para Josué. Decir, ¿qué estás haciendo, Moisés? Un altar. ¿Pero por qué un altar? Un altar para Dios. ¿Pero por qué para Dios? Si tú fuiste con tus manos o fui yo con la espada. No, fue Dios. Esto es toda una lección increíble, porque acuérdese, Josué está aprendiendo. Josué está viendo y está aprendiendo. Qué gran lección para Josué, pero qué gran lección para ti y para mí también. Una lección increíble. Dios está detrás de todo, y Él es el forjador de tus victorias, y Él es quien adiestra tus manos para la batalla. Y no es con espada, como dice Zacarías, y no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios. Esto es bien importante, y Josué lo está aprendiendo en vivo y en directo. Josué es siervo fiel al lado de un gran líder. Ahora, había muchas oportunidades para que Josué pudiera contaminarse,
que se le subieran los humos. Vámonos ahora a Éxodo, pero el capítulo 24, en donde vuelve a aparecer Josué, ¿sí? Y dice que se levantó Moisés con Josué. ¿Quién era Josué? El caudillo, el libertador. No, su siervo, su servidor. Yo recuerdo que antes así se decía, ¿no? Su seguro servidor, ¿se acuerda? Y ahora ya no, nadie quiere ser servidor de nadie. Porque tengo así, soy Enrique, su seguro servidor. Ah, sí, de veras, ya no. Ya nada más, soy Enrique y a ver qué puedes hacer por mí, ¿verdad? Pero era su servidor. Y Moisés el que sube al monte. En el capítulo 32, versículo 17, Éxodo 32, 17, vuelve a aparecer Josué. ¿Se acuerda? Le dan, Dios sube Moisés al monte Sinaí. Josué se queda abajo, no debe subir, solo Moisés subió. Dios escribe los mandamientos en una tabla, en dos tablas, se las da a Moisés y ahí viene de regreso. Mientras todo esto está sucediendo, usted puede leer con calma en casa, el pueblo de Dios se empieza a desesperar porque no parece haber respuesta. ¿Dónde está Moisés? Ya lleva muchos días, no sabemos nada. Y entonces hacen un ídolo, un becerro de oro, y empiezan un pachangón. Yo creo que parecían cubanos. Los cubanitos son buenos para la fiesta. Y lo digo en buen término, ¿verdad? Aprecio mucho a los cubanos, no lo digo en un tono despectivo. Y mientras eso está sucediendo, entonces ahora ya vienen bajando. Entonces él lo que está dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Híjole, hay otra guerra. Es lo que está pensando, ¿sí? Y ahí sabemos que Moisés le dice, no es de guerra, es de pachanga. Es de pachanga. Pero Josué es el único que va con Moisés a todas partes. Josué es el que estuvo más cerca de monte Sinaí que todos los demás. Y es el único, Josué es el único que siempre estaba en el tabernáculo antes del nombramiento de los sacerdotes. Mire Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Dice que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Y podrías decir, y Josué estaba a su lado y le salpicaba. No. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me sorprende la sencillez de Josué, su humildad, su disposición, su obediencia, su corazón de servir. Por más que estemos conscientes de nuestra función como siervos, tristemente, también corremos el riesgo de perder nuestro enfoque y nuestro objetivo de servir. Y también a Josué le pasó eso. Ahora en el libro de los números, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico y sigue el libro de Números, en el capítulo 11, ¿sí? Aquí resulta que Moisés está cansado, el pueblo está amargoso, quejumbroso, se están quejando de todo, ya no soporta a Moisés y va con Dios y le dice en Números 11:14, le dice a Dios, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, dice Moisés, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Ahora, el punto principal, insisto, no es el siervo, es el jefe. Y en este caso Dios, pero es el amo. Y aquí en el libro de los Números encontramos este incidente en donde Moisés está agotado, está cansado, ya no sabe qué hacer, ¿no? Ya no puede. Y el cansado es Moisés, no Josué. Observe esto, el que se cansó fue Moisés, no Josué. Y a lo mejor físicamente Josué hacía más que Moisés. No sé.
Y Dios responde a Moisés, versículo 16, Números 11:16. Entonces Jehová le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo, dice Dios, descenderé y hablaré ahí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios está dándose cuenta, está reconociendo, no dándose cuenta, está reconociendo el cansancio de Moisés, está escuchando el clamor de Moisés y está prometiendo resolver. Y Dios siempre cumple lo que promete. Brínquese al versículo 25, Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, o sea en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad. Qué feos nombres, ¿verdad? Sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. No sé por qué. No sé por qué no habrán ido, pero no fueron. Y profetizaron en el campamento. Y entonces dice que el versículo 27, corrió un joven y le dijo a Moisés: Eldad y Medad profetizan en el campamento. ¡Qué buena onda! Están profetizando. Están siendo movidos por el Espíritu de Dios. Si lo vemos desde la perspectiva de Moisés, qué buena onda. O sea, además de los que están aquí, tengo 2 más. Uy, ojalá y haya más, ¿verdad que sí? Porque está llevando una carga que no puede soportar Moisés. Pero viéndolo de la perspectiva de Moisés, esto está muy bueno, pero no siempre esa es la perspectiva de los siervos. Tristemente, no siempre. El versículo 28, 11:28 de Números. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. ¿Qué dice? ¿Quién era Josué? Ayudante de Moisés. Josué, ubícate Josué. Uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, impídelos. Ahora, yo quiero pensar que ni siquiera Josué está envidioso. Yo quiero pensar bien de Josué. Quiero pensar que de alguna manera a decir: esto le está ocasionando problemas a mi líder. O sea, como estos rebeldes que se quedaron por allá, quién sabe por qué no vinieron, y de todas maneras están profetizando. ¿Quién los está supervisando? ¿Quién estará checando si lo que están haciendo es lo correcto? Impídelos, jefe. Casi me lo imagino así como: ¿quieres que yo vaya y me los ejecute? No sé, nomás nos dice que impídelos. Las intenciones de Josué podrán ser buenas, pero su sugerencia no es buena. Está tratando de ayudar y proteger a su jefe. Quiero pensar bien de él, pero su enfoque y su perspectiva no son los correctos. Versículo 29, Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá, se fija la perspectiva del líder, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá tuviera más gente que me ayudara. Es lo que está diciendo Moisés, que viniera Dios y ungiera a muchos más que todos los que ya se ungieron. La perspectiva de Josué: esto se va a salir de control. Cuando revisamos la vida de Josué, nos damos cuenta que aprendió bien la lección, porque no volvemos a ver una reacción de este tipo en Josué. Y qué importante es también saber trabajar en equipo. ¿Cómo me preocupa cuando aquí dentro de las actividades de la iglesia, no, es que yo no quiero trabajar con él porque ni nos hablamos? Ahora, pastor, ¿por qué le pidió a él y no me lo pidió a mí? Yo lo hubiera hecho mejor. Y le estoy hablando de otras iglesias, no de aquí, ¿verdad? O sea, lógicamente. Pero qué triste, ¿no? ¿Sabe usted a esa persona que puso: ¿sabe usted de dónde viene, pastor? Porque si usted supiera lo que yo sé, así como dime. No,
Pero me entiende, tristemente, así como allá está, pero no está aquí. Y usualmente con tristeza veo que existen muchos celos y enemistades en el servicio cristiano. Falta de relación, de interacción. No sabemos llevarnos unos. La Biblia dice que nos soportemos los unos a los otros. Es más, dice que si no, aunque nos mordamos, no nos consumamos. Es muy importante que aprendamos a servir juntos, pensando que todos somos dulos, siervos, esclavos. Ubícate. En el capítulo 13 de los Números encontramos un pasaje muy conocido en la vida de Josué. Números 13. Están ahora el pueblo de Dios. Imagínense, están así en la orillita para entrar al pueblo, a la tierra prometida. Es lo que está sucediendo. Ya están listos. Lo único que hace falta es meterse. Ya. Y dice, versículo 1: Jehová le habló a Moisés y le dijo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos ellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Todos juntos a trabajar en equipo. A trabajar en equipo. Y entonces los versículos del 4 al 15 nos dicen los nombres. ¿Se acuerda? El pueblo de Dios estaba dividido en 12 tribus. Entonces está nombrando una tribu se llamaba la tribu de Rubén. Pues de la tribu de Rubén escogieron a Samúa, el hijo de Zacur. No, son nombres como que... Bueno, y así nos va diciendo: de tal tribu, la de Simeón, a Zafat; de Judá, a Caleb, ¿no? Luego de Isaacar, a Igal, y así dice que de Efraín escogieron a Oseas, el hijo de Nun; de Benjamín a Palti; luego de Zabulón a Gadiel; de Manasés a Gadi; de Dan escogieron a Amiel; de Aser escogieron a Setur; de Neftalí a Nabí; y de Gad escogieron a Gehuel, ¿sí? ¿Y dónde está Josué? ¿Qué no se supone que Josué era uno de ellos? ¿No dicen Josué y Caleb? Si nos damos cuenta precisamente en el versículo, no sé cuál de todos, pero dice: de la tribu de Efraín, Oseas el hijo de Nun. Oseas el hijo de Nun. Versículo 16 dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y mire, dice: y a Oseas el hijo de Nun le puso Moisés el nombre de Josué. ¡Ay! O sea que Oseas es Josué, ¿verdad? Ahora, hagamos un poco de estudio de nombres. Oseas viene del hebreo, es un nombre hebreo, Oshea. Y Oshea de alguna manera significa libertador o salvador. Ahora, al cambiarle Moisés, le está cambiando el nombre. Ya no va a ser Oseas, sino le llama Yehoshua. De ahí es el Joshua, Yeshua, Yehoshua, Josué. De ahí viene, ¿no? Que significa Dios salva. Dios es salvación. No sé, Moisés le cambia el nombre. Y en este cambio de nombre creo que también encontramos algo interesante. Muy interesante. Es como si Dios le estuviera diciendo a Moisés así como: mira, Salvador, para que no te creas tú la gran cosa como redentor, déjame decirte que tú no eres Oseas, el libertador, el salvador. Eres Josué, Yehoshua, Dios salva. Porque el verdadero salvador y libertador es Dios, no tú, Josué. Fíjese cómo en este cambio de nombre Moisés está entrenando todavía más avanzado a Josué. Otra vez: Josué, ubícate. Tu nombre, Oseas, podrá significar redentor y salvador, pero tú eres Josué. Tú no eres el redentor del pueblo, es Dios. Qué bonito cuando nos metemos a los nombres, ¿no crees? Versículo 17, Números 13, 17.
Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: suban de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco o es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y dice que era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Están siendo estos 12 espías enviados con una misión específica, con instrucciones claras. Debían reconocer la tierra. Fíjese que la palabra original de reconocer es espiar. Son espías, es una misión de espionaje, es lo que está sucediendo. Y una vez que la misión de espionaje se concluye, versículo 25, volvieron de reconocer la tierra, de espiar la tierra, al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Fíjese que dicen que era el valle del Escol. Escol significa racimo. Traían aparentemente un gran racimo de uvas. Yo no sé qué tan grande puede ser un racimo. Hace tiempo me tocó estar en las instalaciones en Valle de Guadalupe de L.A. Cheto, y me estaba observando que donde estacionan sus carros, me imagino que el dueño tiene todas unas parras. ¿Se llama parra la planta? Toda una parra tan extendida, o varias parras, que es un techo. Está bien techadito de pura, y ahí están las uvas colgando. Se antojaba así como para robar. No, robarme no, ¿verdad? No agarré nada más se antojaba, Entonces vienen estos y presentan su informe. Versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual tú nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y están enseñando aquí el racimo, dice que lo llevaban en un palo. Entonces me imagino que era un gran racimo. Y es el fruto de ella. Pero espérame tantito, versículo 28 dice: pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac, Amalec. ¿Se acuerdan los amalecitas? Sus enemigos. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Puros enemigos del pueblo de Dios. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla, para espiarla, es tierra que traga a sus moradores. Y yo digo: regresaron sanos y salvos. Era para que dijera: pues fíjate que íbamos 12 y regresamos 3, se los tragó a los demás. No, regresaron sanos y salvos. Y dice: y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Yo no sé qué tanto se les habrán acercado. Yo no creo que hayan interactuado gran cosa con la gente. Estaban de espías, pero no sé. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y dice: y éramos nosotros, ahora observe aquí la perspectiva, éramos nosotros a nuestro parecer. No está diciendo éramos, o sea, nosotros así nos sentimos, como langostas, y no las de Puerto Nuevo, langostas, como grillos. Y dice: y así les parecíamos a ellos. Así les parecíamos. Un informe pesimista. Malas noticias para el pueblo. Malas noticias. ¿Qué harías tú ante un informe tan deprimente? ¿Qué harías tú ante tan malas noticias? Está todo perdido. Imagínate a Moisés decir: híjole, ¿y ahora qué?
Yo me imagino a Moisés al punto de voltearse e ir a quejarse con Dios una vez más. Oye, ¿qué pasó? No sé, conste que no dice la Biblia, yo me lo estoy imaginando. Ahora nos vamos al capítulo 14, Números 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés, ya era costumbre, y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No ha pasado nada y ya están acusando a Dios. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? En Egipto estaban matando a sus bebés varones, ¿se acuerda? En Egipto los tenían a latigazos, a marchas forzadas, esclavizados en la comida y en el trabajo. Les convenía. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Moisés y Aarón están en grandes problemas. Y ahora, ¿quién podrá defenderlos? ¿Quién podrá? Pero no olvidemos que Moisés tiene un siervo fiel que ha venido aprendiendo muchas cosas. Versículo 6. Y Josué y a Joshua, Dios salva, Dios liberta. El hijo de Nun y Caleb, el hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, sus ropas, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Me recuerda a una anécdota que no sé si fue verdadera o no, pero de dos vendedores que fueron enviados a una isla y eran vendedores de zapatos. Entonces llegan y se dan cuenta que ninguno de los habitantes de la isla usa zapatos. Entonces uno dice: ¿sabes qué? Esta es una misión fracasada. Yo ya me voy para mi casa, aquí no voy a vender un solo zapato, nadie usa zapatos. Porque míralos, nadie usa zapatos. ¿Cómo voy a vender zapatos si nadie usa zapatos? Y el otro dijo: wow, qué gran negocio. Nadie tiene zapatos, entonces imagínate cuántos zapatos voy a vender. Yo creo que así es precisamente. Ellos están viendo totalmente diferente. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y el secreto: si Jehová se agradare de nosotros. Yo no sé qué tanto habrá en la mente de Josué aquella guerra de los amalecitas. Haber dicho: si aquella ocasión en lo que yo peleaba con mi espada, Dios daba la victoria. No sé, otra vez me estoy haciendo conjeturas, pero acuérdense que Josué está aprendiendo. Nos la entregará, tierra que fluye leche y miel, y por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Pero con nosotros está Jehová, porque yo soy Josué. Jehová salva, no los temáis. Un gran discurso de Josué, increíble discurso. Se requiere valor, se requiere humildad, se requiere perspectiva para presentar un informe fidedigno y realista. Yo creo que esto es para aplaudir a Josué en su proceso de aprendizaje. Versículo 10, Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de ay, nanita, cómo les encantaba jugar a las lagartijas, ¿verdad? En el pueblo de Dios, a pedradas. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Ahora, Josué y Caleb no son los únicos que están en problemas. Es el pueblo de Dios. Versículo 11. Jehová le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de gritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos.
Ahora, otra vez no nos dice, aparentemente solo es Dios hablando con Moisés, pero me quiero imaginar como si Josué estuviera por ahí escuchando y que dijera: yes, sí, Dios se los va a echar, y que traiga gente nueva y así vamos a ser jefes de gente nueva, ¿no? Otra lección para Josué, perdón. Versículo 19. Oh, gran sorpresa, Moisés intercede por el pueblo rebelde. Perdona, dice Dios, ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Oh, qué gran lección para Josué. Qué gran. ¿Se acuerda cuando Santiago y Juan le dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos fuego del cielo y consuman este pueblo? ¿Se acuerda? Así me imagino a Josué: yes, que mande fuego y los mate a todos, ¿verdad? Y ¿qué, Moisés? Cállate, no intercedas por ellos, que nos quiten estos, a ver si nos tocan mejores seguidores, no sé. Pero Moisés no está preocupado por su imagen ni por su liderazgo. Moisés está preocupado por el pueblo. Moisés está movido por lo que la gente piense de Dios. Esto es lo importante, porque así le dice: imagínate los pueblos, ¿qué van a decir? Que los sacaste y no pudiste meterlos a donde les prometiste. No hagas eso, Dios. Van a hablar mal de ti. Se fija, el interés de Moisés ni siquiera es en él. Qué gran lección. Imagínate a Josué escuchando a Moisés decir eso. Y Dios responde, versículo 20, Números 14:20. Entonces Jehová le dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda es la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero, observe aquí, a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb y Josué, no te aceleres. Versículo 30, bríncate al 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb el hijo de Jefone y a Josué el hijo de Nun. Qué increíble. De todo, es más, ¿sabe usted al final de cuentas, de todo ese pueblo que está ahí, nadie entró a la tierra prometida, ni Moisés ni Aarón, pero Josué sí? Qué increíble. Josué, el ayudante, el servidor, el que está aprendiendo, el que está apenas viendo y cuestionándose muchas cosas. Y al final de cuentas, versículo 36, Números 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Se fija? Qué increíble. Las consecuencias de nuestras acciones debemos tomar en consideración, de nuestras decisiones, de nuestras actitudes. Váyase en Números al capítulo 26, Números 26:65. Vamos aterrizando ya. Dice: porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y dice: y no quedó varón de ellos. Acuérdense que lo que Dios dice lo cumple, ¿verdad? No quedó varón de ellos, sino Caleb el hijo de Jefone y Josué el hijo de Nun, tal y como Dios lo había dicho. Algo que es bien importante es que podríamos decir: ¿por qué ellos? ¿Por qué los otros no? A lo mejor podrías decir: qué malo Dios. Pero algo que es bien importante es que todo lo que hagamos tiene sus consecuencias. Dice Gálatas 6:7: no te engañes, Dios no puede ser burlado, que todo lo que siembres vas a cosechar. Y si siembras tú
para la carne, de la carne vas a segar corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, del Espíritu vas a cosechar para vida eterna. No nos cansemos entonces de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esta semana estaba en una clínica de rehabilitación compartiendo con jóvenes que están siendo rehabilitados de las drogas, del alcohol, y a la hora de estar platicando, ellos me decían, pero es que yo ya dejé, al estar aquí en la clínica, ya dejé esa narcodependencia. ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo batallando? Y le dije, ¿sabes qué? Tú por años y todos ustedes por años han venido sembrando una semilla de drogadicción, de alcoholismo, de tabaquismo, de control de sustancias tóxicas. Han venido siempre y siempre y siempre por años, y ahora porque en una semana o en un mes empezaste a sembrar una semilla nueva, diferente, una semilla espiritual, una semilla de transformación en tu vida, quieres que ya produzca un árbol gigantesco y el fruto. Todavía hay fruto de la semilla que viniste sembrando por años. Eso es lo que estás cosechando. Pero pronto vas a empezar a ver surgir el nuevo árbol de la semilla nueva, de la cual vas a poder sacar, cosechar el fruto para vida eterna, porque has venido empezando ya ahora a sembrar una semilla nueva. Creo que esto es bien importante. Ellos sembraron una semilla y lograron entrar a la tierra prometida. No fue nada más por su linda cara, no fue nada más porque se lo merecían. Ellos sembraron positivismo, una actitud de confianza en Dios. Es que podemos aprender mucho de Josué y seguiremos aprendiendo. Un corazón de servicio, aprender a estar disponibles, a ser obedientes, a ser fieles, a ser leales, a tener perspectiva correcta. Como le decía Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no te ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en el capítulo 2, versículo 15, 2 Timoteo 2:15, 2 pasajes y nos vamos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como siervo, como esclavo, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí mismo 2 Timoteo capítulo 2, pero el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y la palabra vil significa menospreciado, de menos valor. No quiere decir malo, sino de menos importancia. Así que si alguno se limpia de estas cosas, mi hermano, este es el llamado de Dios para cada uno de nosotros en esta noche. Si nos limpiamos de estas cosas, seremos instrumentos para honra, santificados y útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Esta es la primera lección completa que podemos recibir y aprender de este gran caudillo Josué. Aprendamos, y te diré, ubícate y empecemos a servir como siervos fieles a nuestro Dios. Padre, te doy gracias, mi Dios, por la vida de Josué. Gracias por lo que nos muestras en este hombre, en su juventud, mi Dios. Como fue aprendiendo, lo pusiste en el lugar de entrenamiento, como nos has puesto a cada uno de nosotros. Ayúdanos a estar sensibles, a ser leales, a ser fieles, a estar disponibles, a accionarnos, a servir, a actuar, a creerte y caminar, reconociendo que tú eres el Dios de salvación y no nosotros. Bendice a tu pueblo en esta noche. Llévales con bien, Señor, a sus hogares, a donde quiera que vayan. Llénales de tu presencia, de tu favor, de tu bendición. Oh, prospera sus caminos, bendice sus hogares, sus finanzas, mi Dios, y trae sanidad al que esté enfermo, mi Dios. Te creemos a ti, te damos las gracias solo a ti, Señor, porque tú eres Jehová de los ejércitos, porque tú eres el Jehová que salva,
que rescata, que libera, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tú eres el gozo, tú eres mi paz, tú eres la fuente inagotable de alegría.